Hola, buenas noches. Estamos en las instalaciones del Instituto Manuel José de Rojas. Me acompaña el doctor Sergio Suárez Daza y su servidora, la maestra Alejandra Ruiz. El día de hoy nos encontramos reunidos para tratar un tema de gran importancia. Un tema que relaciona dos reformas constitucionales trascendentales que han venido a modificar nuestro sistema jurídico y han realizado un cambio de paradigmas. Número uno es la reforma de junio del 2008 que implementa el sistema penal acusatorio. Y número dos, la reforma llamada en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Cedo el uso de la palabra al doctor. Muy amable. Buenas noches, Ale. La verdad de las cosas es que, acertadamente como lo mencionas, estas reformas han establecido un cambio de coordenadas jurídicos. Hoy tenemos nuevas perspectivas de cómo debemos interpretar, aplicar, aprender el derecho. Y bueno, finalmente, cuando estamos hablando del proceso penal acusatorio, estamos hablando de una nueva manera de llevar a cabo las investigaciones. Estamos en presencia propiamente de una sistematización en donde se exige un mayor nivel técnico en una investigación. Hoy el agente del Ministerio Público tiene la obligación por imperativo legal de verificar la existencia o no de un delito y en su momento hacerlo literalmente del conocimiento del juez de control. Pero bueno, si me permiten voy a recapitular un poco en esta temática. El proceso penal acusatorio podemos ubicar que tiene la fase de investigación de carácter preliminar, después viene la fase de investigación complementaria, después viene la etapa intermedia y la etapa de juicio, propiamente dicha. En la etapa de investigación preliminar, el agente del Ministerio Público tiene que reunir una serie de datos de prueba. Ahora el estándar probatorio ha disminuido, hablamos de datos de prueba que hagan presumir, que genere la probabilidad de la existencia de que un hecho que se genere en el mundo fáctico se traduzca o revista ciertas características de delito. De esta suerte tiene que allegarse de una serie de elementos indiciarios que le permita en su oportunidad llegar con el juez de control para los efectos de judicializar esta investigación. En esta primera audiencia, lo que se lleva a cabo es cuando hay una persona detenida, un control de detención, y bueno, pues el juez tiene que observar si la detención de la persona se llevó a cabo en estricto apego al respeto a los derechos fundamentales. ¿Por qué esta situación? Bueno, porque en un Estado social democrático y de derecho, el objetivo prioritario de este Estado es precisamente garantizar o velar por el ejercicio de la libertad. Tutela la libertad. Luego entonces no es factible que un gobernado se vea afectado en su libertad de una manera arbitraria por quien ejerce la autoridad. De esta suerte, lo primero que se va a calificar es si esta detención se hizo con apego a la legalidad y, repito, con estricto apego también al respeto a los derechos fundamentales. Acto seguido, si esto es superado, se pasará a la imputación. La palabra imputar es una palabra muy fuerte en términos coloquiales. Podríamos aducir a una acusación. Sin embargo, esto no es así. La imputación es simple y llanamente hacer del conocimiento
del gobernado que se está siguiendo una investigación en su contra. De esta manera se le hace de su conocimiento, se le apertura, se publicita ya la investigación, que también es una cuestión muy interesante, porque la gente del Ministerio Público debe llevar a cabo una investigación eminentemente objetiva. Y en este tenor implica precisamente el no investigar a una persona, sino investigar un delito. De esta manera, los datos de prueba que también pueda llegar a aportar el indiciado tienen que ser tomados en cuenta por el propio agente del Ministerio Público. Se le dará la oportunidad para que lleve a cabo la correspondiente declaración, esto en presencia del juez de control. Y una vez que se lleva esto, tiene también la oportunidad de duplicar el plazo constitucional para los efectos de desahogar datos que él considere prudentes a efecto de desvirtuar esa imputación que se está presentando. De esta suerte, el agente del Ministerio Público tendrá que ponderar, valorar si esos datos de prueba le son propicios o no, y si él considera o insiste en su pedimento de vincular a proceso, bueno, hará la solicitud respectiva. Es muy importante que ubiquemos ciertas características de lo que es el proceso penal acusatorio. En primer lugar, tenemos que plantear que el proceso penal acusatorio tiene una característica distinta al procedimiento tradicional. En el proceso tradicional, de lo que tenemos como objetivo o finalidad es literalmente llegar a la verdad histórica de los hechos. En el proceso acusatorio se tiene como propósito el resolver un conflicto. Así lo señala el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal suerte que es importante que el agente del Ministerio Público recoja también la información que el inculpado, la persona que está siendo investigada, pues aporte. De esta suerte podría en un momento determinado desistir de su intención de vincular o bien continuar con la petición de vincular a proceso. También aquí es importante hacer un acotamiento. Cuando estamos hablando de vincular a proceso en estricto sentido, debemos de hacer una diferencia entre lo que es el auto de formal prisión y el auto de vinculación. En el auto de formal prisión, lo que se lleva a cabo es fijar una litis penal. En el auto de vinculación a proceso, lo que se fija es un objeto de investigación. Para tal efecto es necesario generar una expectativa probatoria. Es decir, se requiere literalmente motivar al juez para aducir que hay ciertos elementos que todavía faltan por llevar a cabo en cuanto a la investigación. De esta suerte se ponderan las medidas cautelares que solamente podrán ser impuestas por el juez de control y se fijará la temporalidad para llevar a cabo la investigación ya judicializada. Esta temporalidad puede establecerse de 2 meses o máximo 6 meses, nunca rebasando esta temporalidad, y de esta manera se establece el cierre de la investigación. Para tal efecto, el agente del Ministerio Público tendrá que dar cuenta de esta investigación aduciendo si acusa, una vez que de la investigación se aportan los elementos constitutivos del delito, o bien solicita el sobreseimiento. Si llegase a solicitar el sobreseimiento, lo que tendrá como efecto será una sentencia absolutoria. Y el agente del Ministerio Público no podrá volver a investigar a esa persona por ese hecho. Así es. Doctor, llama mucho la atención la diferencia que realiza entre la imputación y la propia acusación. ¿Podríamos hablar que la judicialización del proceso se da hasta el momento de la acusación o desde el momento de la imputación, aunque ya exista un control por parte del juez de control de la investigación realizada por el Ministerio Público? Lo que sucede es que con la figura del juez de control, la investigación se dice que se judicializa porque obviamente tiene una intervención el juez de control, es un órgano, un juez que forma parte del Poder Judicial, y entonces esta investigación, al ser judicializada, lo que hace es que el juez de control se convierte en ese garante de que la investigación se llevará a cabo en estricto respeto a los derechos fundamentales de las partes, incluyendo a la víctima, por supuesto, que es un elemento importantísimo, ¿no?, en esta
en esta dinámica procesal. De tal suerte que si en un momento determinado el juez autoriza vincular a proceso a una persona y establecen la temporalidad propia de la investigación, toda la investigación se llevará a cabo o estará a cargo del agente del Ministerio Público. Es responsabilidad del agente del Ministerio Público llevar a cabo la investigación y el juez de control solamente servirá como para observar si esta investigación en algún momento las partes requieren de algún tipo de autorización, por ejemplo, para los efectos de una intervención telefónica, para los efectos de algún cateo, o bien, por ejemplo, si el agente del Ministerio Público durante la secuela de la investigación no se presta para los efectos de que se recaben datos de prueba a favor precisamente de la persona que está siendo investigada, bueno, pues puede acudir precisamente con el juez de control, hacer la manifestación respectiva, llamará al agente del Ministerio Público a cuentas y, bueno, tendrá que informarse sobre ese tipo de acciones que se están llevando a cabo. Okay. Entonces, doctor, también algo importante que retoma es el hecho de que en este nuevo sistema penal acusatorio, el Ministerio Público ya no nada más va a investigar todos los elementos de prueba en favor en contra, ¿no?, del imputado en este caso, sino que también aquellos que pudieran llegar a favorecerle. ¿Eso en qué momento se van a calificar estos elementos probatorios? Es el propio agente del Ministerio Público quien tiene la obligación ética de llevar a cabo esta ponderación. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de principios. Entre ellos está el principio de lealtad procesal, está el principio de objetividad en la investigación. Esto conlleva entonces que para poder realizar una investigación de manera objetiva es necesario ponderar todas aquellas variables que puedan suscitarse en torno a un hecho. Si en un momento determinado el agente del Ministerio Público se empeñara solamente en tomar en consideración los elementos que integran el delito y no los que lo desintegran, esa investigación no sería una investigación objetiva, dicho propiamente. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva eminentemente jurídica, un delito solamente puede configurarse como tal cuando se estudian los elementos negativos del delito. Es decir, si hablamos en el ámbito federal, estaríamos hablando del artículo 15 del Código Penal Federal y podemos decir que existe un delito siempre y cuando no exista una ausencia de conducta. Hay un delito cuando no hay una causa de atipicidad, o hay un delito cuando no hay una causa que justifique precisamente esa antijuridicidad, y habrá un delito cuando no exista una causa que exculpe la conducta, de tal suerte que es necesario establecer precisamente esta tesis, que serían los elementos integradores del delito, la antítesis, y la conclusión será precisamente el resultado de esta confrontación entre los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito. Cuando esto se confronta, tenemos un resultado. Esto es lo que conlleva propiamente a una acusación literalmente técnica y una investigación objetiva. Doctor, también un punto importante en esta nueva reforma es la ponderación que se le va otorgando cada vez más a la víctima o al ofendido, en este caso, respecto de que ya no nada más son simples coadyuvantes del Ministerio Público, sino que ellos ya tienen una participación más activa. ¿Qué nos podría comentar? Es muy interesante esto y por supuesto cobra una singular relevancia. La probable víctima en un momento determinado tiene la posibilidad de aportar elementos, a coadyuvar con el agente del Ministerio Público, como acertadamente lo mencionas, tiene una participación más activa. Sin embargo, tiene que circunscribirse precisamente a que la investigación es encabezada por el órgano técnico, en este caso el Ministerio Público. El Ministerio Público se convierte en este coordinador de la investigación y por supuesto que toda ayuda bien encaminada va a tener un éxito adecuado, va a fructiferar propiamente en el resultado que se lleve a cabo en cuanto a la investigación. Pero es importante también señalar que en un momento dado la víctima puede estar o puede tener una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que desde una perspectiva muy particular una persona puede llegar a considerarse como víctima de una conducta delictiva.
Sin embargo, es menester pasarlo precisamente por el rasero de una investigación técnica para poder determinar si efectivamente se dan esos supuestos. Así es. Bueno, doctor, también, bueno, continuando con lo del sistema y de la defensa de los derechos humanos, se habla mucho de que con este nuevo sistema penal acusatorio lo que se está ponderando es la reparación del daño, ¿no? Y que estamos perdiendo un poco la esencia que antes se tenía o el paradigma que antes se consideraba en el hecho de considerar nada más como una venganza, ¿no? O sea, sino que ahorita se está ponderando la reparación del daño para respecto de la víctima y por eso se establecen estos medios alternativos. ¿Ante quién se tiene que desarrollar estos medios alternativos? Bueno, dependiendo de la temática en la cual nos encontremos, repito, el que encabeza la investigación es el agente del Ministerio Público. Dependiendo del tipo penal que se esté investigando, prospera estos mecanismos alternativos, pero en un momento dado el propio sistema nos permite literalmente, porque su esencia es resolver un conflicto. Repito, en el sistema anterior, el paradigma anterior era llegar a la verdad histórica de los hechos. Hoy no, hoy llegamos a juicio precisamente con verdades. La verdad es un elemento axiológico que tiene que permear la investigación, de tal suerte que estas investigaciones preliminares o esta investigación ya judicializada puede llegar a impactar en un mecanismo alterno de solución. Y esto, bueno, finalmente ayuda muchísimo a que se resuelva el conflicto, la víctima obtenga el resultado que espera en cuanto quizás una reparación del daño, o bien el Estado en algún momento puede sanear la situación sin la necesidad de llegar a juicio, porque la persona que está siendo acusada, la persona que está siendo investigada podría optar por un juicio abreviado, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esta situación lo que busca es que, dada la investigación que se está dando, va a impactar literalmente en estos mecanismos. ¿En qué momento se va a dar propiamente? Dependiendo en el momento en que se pueda llegar a presentar esta situación y dependiendo de lo que se esté investigando, por supuesto. También, doctor, algo que se implementa en este nuevo sistema penal son los llamados criterios de oportunidad, ¿no? En los cuales el Ministerio Público puede detener, suspender por un momento su investigación si llegara a presentarse uno de estos criterios. Algunos consideran que esto va en contra del principio de legalidad establecido también en nuestra Constitución. Sin embargo, bueno, repito, es una situación de un cambio de paradigma y la temática del proceso tiene que atender propiamente a la posible afectación a bienes jurídicos, que en un momento dado es lo que regula el derecho penal mexicano. De tal manera que si en un momento dado se pudiera llegar a ejercer un criterio de oportunidades porque se está ponderando una situación que pudiera generarle un mayor beneficio al propio Estado, ¿sí? Todavía faltan algunos protocolos que se definan, si bien es cierto el código nos hace un señalamiento de esta situación de los criterios de oportunidad, es importante que delimitemos que esto está supeditado a ciertos criterios institucionales que se tendrán que ponderar de acuerdo al caso específico que se llegue a plantear. Bueno, doctor, entonces, bueno, para ir un poco concluyendo, la reforma en materia de derechos humanos se presenta 3 años después de la reforma al sistema penal y casi conjuntamente con la reforma también a la ley de amparo. Pero bueno, en específico en materia de derechos humanos, ¿qué tanto impacta la reforma del sistema penal acusatorio a que se presentara esta necesidad también de hacer una reforma estructural? He sostenido en este mismo foro que el Estado mexicano es un Estado disléxico, que debió haberse primeramente hecho la reforma propiamente en torno a los derechos humanos y después el proceso penal acusatorio. Sin embargo, bueno, las condiciones se dieron de esta manera y por supuesto que impacta, porque la manera en que se pueden materializar los derechos fundamentales, los derechos humanos, es a través del proceso. ¿Sí? Y en este caso, obviamente, si un proceso penal no se encuentra regulado dentro de estas coordenadas jurídicas del respeto a los derechos humanos, pierde legitimidad. Los derechos humanos, también lo he expresado en este foro,
tiene como propósito legitimar al Estado. Y entonces las procuradurías, que son órganos de investigación del Estado, lo que tienen que hacer es una investigación eminentemente ética, ¿sí? A través precisamente del respeto a los derechos humanos. El principio de objetividad corresponde precisamente a una temática del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque decía hace un momento, no es lo mismo investigar a una persona, armarle todo un traje hecho a la medida para imputarle una conducta, que investigar un hecho y después atribuírselo a una persona. El proceso penal acusatorio lo que nos va a generar como gran impacto y va a tener que ponderar de una manera mayúscula, va a ser precisamente la investigación. Se tiene una manera de ver el hecho de pretender apresurar, judicializar las investigaciones, pensando que a través de la judicialización estaremos fijando litis penales. Esto es una falacia. La verdad de las cosas es que es preferible llevar a cabo una investigación desformalizada, y una vez que se tenga prácticamente todos los elementos, bueno, judicializar. ¿Por qué? Porque no todos los delitos corresponden al ámbito del fuero común, y bueno, habrá circunstancias en donde se requieran ciertos informes, cierta investigación un tanto más técnica, que los 6 meses no van a alcanzar. Y si no se cumplen con estas disposiciones de investigación, obviamente no habrá una prórroga. Como consecuencia, el agente del Ministerio Público tendrá que solicitar un sobreseimiento. Y entonces, bueno, durante toda la investigación impacta, por supuesto, el respeto a los derechos fundamentales, desde el momento mismo de la detención de una persona. Así es. Bueno, doctor, entonces podemos empezar a decir que, y como se ha dicho en otras ocasiones, este proceso no va a ser fácil, pero que no. Es algo que se necesitaba y que va a ser importante, ¿no? Yo creo que ya quedará en nosotros darle el sentido que requiere esta reforma y la importancia, y siempre en el mayor respeto de los derechos fundamentales. Por supuesto, no va a ser fácil, todos los cambios siempre conllevan un reto, siempre se requiere de una buena disposición, asumir los compromisos, pero también es una gran oportunidad, es una buena coyuntura, y a nosotros nos está tocando vivir momentos interesantes. Interesantes porque estamos siendo testigos de un cambio de mentalidad, estamos siendo testigos y partícipes también de un proceso educativo distinto, en donde de alguna manera estamos mutando de una visión tradicional un tanto inquisitoria a una situación un tanto más humanizada. El asunto aquí es que no va a ser fácil, como acertadamente lo mencionas. Van a pasar muchos años para que esto pueda literalmente cuajar. Pero bueno, lo estamos empezando, lo estamos haciendo, y no es una cuestión literalmente del sistema, es una situación de actitud. Porque el sistema puede ser muy bueno, ¿sí? Muy bueno en el papel. El sistema anterior podría tener también muchas bondades. El problema es cómo en el camino se va literalmente distorsionando, y entonces empezamos a darle un sentido muy práctico y utilitario, y entonces rompemos con la esencia misma. En el ámbito formal podemos tener ciertas disposiciones interesantes, pero en el ámbito eminentemente práctico vemos cómo se va esto distorsionando, y eso es verdaderamente terrible. El proceso penal acusatorio, nuevo para nosotros porque ya tiene mucho tiempo, el proceso penal acusatorio conlleva un nivel de conciencia, de civilidad. Es importante recordar que en un Estado social democrático y de derecho, el derecho penal tiene que atender a principios mínimos, es decir, que no todo lo podemos resolver con base en el derecho penal. Cuando queremos ver la evolución de una sociedad, tenemos que ver precisamente su código penal. Si es un código penal abultado, entonces estamos en presencia de una sociedad en vías de desarrollo. Cuando tenemos un código penal disminuido, pues vemos que es una sociedad civilizada, porque no necesita que le estén diciendo todo lo que tiene que hacer. De tal suerte que, bueno, deben de existir también mecanismos alternos al derecho penal para poder solucionar ciertos conflictos que se presentan dentro de la sociedad. Y por supuesto que es un reto. Mira, tan solo los aspectos propios de la investigación implican una metodología distinta. Si me permites abundar, por ejemplo, en el caso de lo que se ha denominado teoría del caso.
Sostengo que no es una teoría. ¿Por qué razón? Porque la teoría pertenece al campo de la ciencia. La teoría lo que hace es crear conceptos. Y ahí tenemos un grave problema, pero además una gran oportunidad que nos está dando estas dinámicas de cambio. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a esta situación de la academia, trabajar en el foro, pues podemos dar testimonio de que este tipo de expresiones que han sido copiadas literalmente y que ahora las llevamos a nuestro lenguaje jurídico, pues son erráticas, pero también es una oportunidad para replantearlas, ¿no? Repensarlas. Se habla de la teoría del caso y repito, la teoría pertenece al campo de la ciencia. ¿Cómo le podríamos llamar? En estricto sentido son hipótesis. El agente del Ministerio Público, desde que empieza su investigación, empieza con una hipótesis. La palabra hipótesis significa por debajo de la tesis. Es decir, no podría metodológicamente hablarse de una teoría cuando apenas está iniciando un trabajo de investigación. De esta suerte que en un momento dado se lleva a cabo una hipótesis y esta investigación, como está obligado el agente del Ministerio Público a ponderar también los elementos negativos del delito, tendría que elaborarse también una hipótesis nula. Pondré un ejemplo. Pensemos como una hipótesis general que determinada persona es miembro de la delincuencia organizada. La hipótesis nula es que esa persona no forma parte de la delincuencia organizada. Se lleva a cabo la investigación y al concluir la misma, el agente del Ministerio Público tendrá una tesis que le permitirá formular una acusación. Y esta tesis será expuesta en el momento del juicio, en los alegatos de apertura y en los alegatos de clausura. De esta suerte estará justificando su investigación, ¿sí? Y una investigación bien hecha implica que puede tanto acreditarse la hipótesis general o una hipótesis de carácter nula. Entonces, estas nuevas vertientes, estas nuevas maneras de llevar a cabo investigación que sí conllevan una metodología un tanto más depurada, tampoco puedo negar la utilidad que conlleva el hecho de establecer premisas fácticas, el mecanismo de la subsunción de estos hechos con los elementos integradores del delito y establecer los mecanismos probatorios que nos dan una manera también distinta de llevar a cabo la investigación. Pero esto, repito, no es una teoría, es una metodología de investigar que nos permite profundizar a detalle sobre ciertos acontecimientos que se dan. Y en la medida que tenemos un mayor nivel de conocimiento de un asunto que se está investigando, nos permite argumentar de una manera mucho más certera. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, agradezco muchísimo la charla con usted y agradecemos al rector, al doctor Gabriel Sarmiento Robles, las facilidades que ha presentado para la realización de esta charla y agradezco muchísimo al doctor Sergio que me haya permitido compartir con él este pequeño espacio y ojalá esperamos sirva para todos aquellos amantes del derecho como nosotros. Agradezco la oportunidad, agradezco la oportunidad de charlar también contigo, maestra. Ha sido un honor, como siempre, al instituto, estas oportunidades y estos foros que seguramente enriquecen y dan luz a quienes están interesados en estos temas. Muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un placer. Gracias. Gracias.